abran su Biblia a Hebreos capítulo 3. Y mientras ustedes abren su Biblia a Hebreos capítulo 3, yo hago una oración más y comenzamos con el estudio de hoy. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra, una vez más te damos honra y gloria a ti, Señor, por habernos dejado esta palabra santa, Señor, por medio de la cual tú nos enseñas y nos diriges. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, porque no nos dejaste huérfanos cuando ascendiste al cielo, sino que nos enviaste a tu Espíritu Santo para que Él nos enseñara todas las cosas que tenemos que saber acerca de ti, acerca del Padre, acerca de tus propósitos, Señor, para nosotros. Y te pedimos que ahora al abrir tu palabra, tú abras nuestros ojos, nuestro entendimiento y más que eso, nuestro corazón, para poder recibir lo que tienes para tu iglesia hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, muy bien. Hebreos capítulo 3. Seguimos nuestro estudio en el libro de Hebreos que hemos titulado Cristo Jesús es mejor. Porque Cristo Jesús es lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestra vida. Cristo Jesús es lo mejor que puede pasarle a cualquier persona. Porque cuando nos damos cuenta de quién es Cristo Jesús y el valor que Él debe tener para nosotros, en el sentido de que no puede haber absolutamente nadie más por medio del cual nosotros nos podamos acercar libremente a Dios y ser perdonados por nuestros pecados, entonces podemos determinar que Cristo Jesús es mejor que cualquier cosa, ¿verdad? Porque podemos tener todo lo que hay que por tener en el mundo, podemos tener inclusive hasta salud, que mucha gente dice es lo más importante, ¿verdad? En la vida, la salud. Si tienes tu salud, entonces tienes todo. Pero puedes estar muy saludable ahorita, pero va a llegar el momento en el que simplemente por la edad, simplemente por todo lo que está pasando, por todas las enfermedades que hay afuera, vamos a enfermarnos. Y si esa enfermedad llegase a ser de muerte, el haber tenido una gran salud durante la mayor parte de nuestra vida no nos va a servir de nada. Porque al final de esa enfermedad, cuando nos encontremos con la muerte, vamos a tener que ir a comparecer delante de Dios y el único que va a poder abogar por nosotros en ese momento es Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús es mejor que cualquier cosa, ¿verdad? Que cualquier fortuna, que cualquier cantidad de salud, que cualquier situación que pudiéramos tener en la tierra, por buena que sea. La semana pasada comenzamos con el capítulo 3 del libro de Hebreos y vimos un par de cosas ahí que el escritor a los hebreos quiere recordarles a ellos y quiere recordarnos a nosotros también. Vimos, por ejemplo, que a pesar de los pensamientos que están teniendo, de las dudas que están teniendo acerca de si seguir en la fe o no, este hermano que les está escribiendo de todas maneras los reconoce como hermanos y santos. Los reconoce como pueblo de Dios que tienen parte del llamamiento celestial y los llama a hacer algo muy importante, los llama a considerar a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Y vimos cómo el considerar no es nada más ver así de pasada o ver así rápido y ya, no, considerar lidia con mucho más que eso. Considerar, dijimos que quiere decir pensar sobre algo analizándolo con atención. Pensar o creer basándose en algún dato que alguien o algo es como se expresa. Considerar quiere decir tener un concepto elevado de alguien y tratarlo de acuerdo con él. Y esta consideración va a ser muy importante para nosotros el día de hoy, para lo que vamos a ver más adelante. Desde el versículo 3, que es donde vamos a comenzar hoy, y hasta el capítulo 4, vamos a ver que el considerar a Jesús, el ver detenidamente a Jesús, el poner a Jesús en el lugar donde debe estar en nuestra vida, es importantísimo si nosotros vamos a querer tener esa relación con Dios que necesitamos tener para poder tener esa vida en la cual podremos sentir, y no más que sentir, experimentar la paz y la tranquilidad que solamente nuestro Señor Jesucristo puede traer. Tenemos que considerarlo a Él. Él tiene que ser nuestra consideración. Porque a menudo buscamos muchas cosas en las cuales encontrar paz. A menudo buscamos muchas cosas en las cuales encontrar reposo. A menudo buscamos muchas cosas en las cuales queremos que de alguna manera suplan nuestra necesidad de renovar nuestras fuerzas, ¿verdad? Pensamos en las vacaciones, pensamos en el día sábado, pensamos en el fin de semana. Todo el mundo está esperando ese día en el que ya no va a tener que ir a trabajar, va a poder levantarse tarde, reposar en él y renovar sus fuerzas. Bueno, para que nosotros podamos tener, como vamos a ver aquí más adelante, el reposo que solamente Dios tiene que dar o Dios puede dar, lo que tenemos que hacer es considerar a Jesús. Considerarlo a Él, verlo a Él. Porque todas esas cosas de las que mencioné nos pueden traer reposo, nos pueden traer descanso,
pero luego, ¿qué tenemos que hacer? El lunes tenemos que volver a trabajar, ¿no es cierto? Tenemos que volver a la escuela, tenemos que volver a nuestras obligaciones. El reposo que Dios da es un reposo que nos sirve para poder estar tranquilos en toda nuestra vida a pesar de las cosas que suceden en ella. Y por eso debemos considerar a nuestro Señor Jesucristo, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que hemos profesado. Nos da razones por las cuales debemos considerar a Jesús. En el versículo 2 nos dice que Él es fiel al que lo constituyó. Nos dice que Jesús es fiel a quien lo constituyó como apóstol, al que lo estableció como sumo sacerdote. Lo que quiere decir que Jesús va a llevar a cabo todo lo que Dios le ha enviado a hacer como su hijo. Él va a cumplir con todos y cada uno de los cometidos que Dios le ha dado para cumplir en el tiempo. ¿Sí? Primeramente que estuvo en la tierra durante sus primeros 33 años de hombre, pero ahora a través de todas las edades, a través de todos los siglos, Él va a seguir siendo fiel al llamado que Dios puso sobre su vida. Él no va a cambiar, porque Él es Dios, y Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Sí? Es inmutable. Él no va a cambiar y conoce bien la responsabilidad tan grande que el Padre le dio de venir e interceder, morir para pagar por la redención de la humanidad y mantenerse aún ahorita en el cielo, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por la humanidad. Entonces Él es fiel al que lo constituyó y debemos considerarlo, debemos de pensar en eso y poner nuestra fe en Él, basado en lo que Él ha dicho de sí mismo, en lo que el Padre ha dicho acerca de Él y en lo que las Escrituras nos enseñan acerca de Él. Y en el final del versículo 2, el escritor dice, va a hacer una comparación para que los hebreos entiendan de lo que está hablando, para que los hebreos puedan tener una imagen, puedan tener una ilustración de lo que está diciendo. Lo va a comparar con uno de los patriarcas más importantes para los hebreos, para la religión judía, para aquellos que son descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus de Israel, y es Moisés. Noten al final del versículo 2 les dice que él fue fiel al que lo constituyó. Dice, ¿cómo lo fue también Moisés en toda la casa de Dios? Así como Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, así Cristo Jesús es fiel a Dios en lo que Dios lo ha constituido para hacer y hacer. Y vimos que la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo fue tanta que en Filipenses capítulo 12 nos dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, llegó hasta ese punto de humillarse a sí mismo y obedecer a Dios hasta el punto de llegar a la muerte y muerte de cruz, que era una muerte horrenda, no solamente por el dolor que causaba sobre la persona, sino por el estigma que ponía sobre la persona en cómo había muerto, porque murió como el peor de los criminales que hubiera habido en la tierra. Pero por ello Dios, nos sigue diciendo ahí en Filipenses 2, le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque en él el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y ahora les va a empezar a decir cómo así Jesús es fiel, igual que Moisés, aquel que tienen en tan alta estima, aquel que conocen como su libertador, aquel que conocen como aquel que Dios usó para sacarlos de la esclavitud en Egipto, como Jesús es igual a él hasta cierto punto. Porque quiero que sepan que Moisés recibió muchísima honra de parte de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, miren lo que dice Números capítulo 12, los versículos 6 al 8. Ahí el Señor dice, y el Señor les dijo, escúchenme bien. Cuando haya entre ustedes profeta del Señor, yo me apareceré a él, noten, en una visión y le hablaré en sueños. Pero con mi siervo Moisés, noten, que es fiel en toda mi casa, es muy importante esa palabra, mi casa, no lo haga así, sino que con él hablo cara a cara, claramente y sin misterios. Él puede ver mi apariencia. ¿Por qué se atreven a hablar mal de mi siervo Moisés? ¿Sí? Entonces Dios le dio un lugar muy especial a Moisés.
Dios le dio un lugar a Moisés que no le había dado a ningún otro hombre, que era la habilidad para subir hasta su misma presencia y hablarle cara a cara. Ahora, cuando dice cara a cara, está usando un término antropomórfico para que lo entendamos, pero sabemos que nadie puede ver a Dios y vivir. Por eso cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, le dijo, no puedes ver mi gloria, no vas a poder soportarlo, pero sí voy a dejar que veas el tren de mis vestidos. ¿Sí? Y pasó el Señor delante de él, lo cubrió en medio de una peña, y cuando pasó y el tren de sus vestidos iban a pasar, lo descubrió, y entonces Moisés pudo ver el final o la parte posterior de la gloria de Dios. Pero hablaba con él, nos dice, cara a cara, así como un hombre habla con su amigo. Y por su fidelidad, esa fue la clase de honra que Dios le otorgó a Moisés, porque él fue fiel. Pero luego viene Jesús, luego viene Jesucristo. Y noten lo que dice ahí en el versículo 3. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés. Así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. ¿Se fijan? Entonces ahí toma a Jesucristo, lo recuerda como aquel que vino y murió, como aquel en el que han puesto toda su fe y esperanza. Y les dice, miren, Moisés fue exaltado, Moisés fue honrado, a Moisés se le dio mucha honra, Moisés pudo hablar con Dios frente a frente. Pero ¿saben qué? Jesucristo se le ha concedido más honor que a Moisés. ¿Se imaginan lo que eso hubiera hecho en la mente de estos hebreos que querían volver al judaísmo? Que se les llamara la atención, por así decirlo, y su atención fuera llevada al hecho de que Jesús tenía más honra, tenía más honor que Moisés. ¿Sí? Y luego da un ejemplo muy, muy terrenal. Así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. La casa, podemos entrar en casas muy hermosas, podemos entrar en casas que tienen todas las cosas que se necesiten para que funcionen de una manera especial. Vemos las casas que están construyendo hoy, ¿no es cierto? ¿Alguna vez han ido a ver una casa de esas nuevas que están construyendo? Que tienen tienen cables para el internet y todo está ya ahí. ¿Sí? Me gusta ir a ver las muestras de esas casas, no porque vaya a comprar una, ¿sí? Porque me doy cuenta de lo que nunca voy a poder tener. Y entonces me consuelo yo mismo y me digo, mí mismo, date contento con lo que tienes. He visto casas que tienen refrigeradores con internet. ¿Okay? Para que usted abra el refrigerador, no tengo leche. Pues voy a ir a walmart.com y voy a pedir que me traigan leche y una lechuga y unos tomates, etcétera, para la cena de hoy. Y allá reciben su orden y se la traen. Y el refrigerador hace esto. Sí, les hablé hace un par de semanas de que mi refrigerador se descompuso. Fuimos a la Sears a buscar un refrigerador. No querían ni internet ni nada, nada más querían un refrigerador. Y no encontraba ninguno de menos de 1900, 2300, que porque tiene cajones franceses. Yo ni francés hablo, ¿ok? No les iba a entender a los cajones franceses. Así es que busqué uno que estaba en especial y lo compramos, ya está funcionando. No me habla francés, ni puedo entrar al internet en él, pero no le hace. Me llevo mi iPad y de ahí lo hago, ¿verdad? Entonces, todo eso para decir que cuando una casa la vemos construida y la vemos con todas las cosas que tiene y con todas las comodidades y todo, no pensamos en wow, esta casa, qué bárbaro, ¿verdad? Pensamos en eso, pero también pensamos en quién la diseñaría, pensamos en quién sería el arquitecto, pensamos en quiénes serían los constructores, pensamos en quiénes serían aquellos que la diseñaron, que la idearon, que la hicieron los trazos y luego de la nada esa casa ahí está. Y eso es lo que quiero que vean aquí, que a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Entonces Jesús no solamente es más que los profetas, Jesús no solamente es superior a los ángeles, Jesús no solamente es mejor porque solo Él puede restaurar todas las cosas al diseño que Dios había tenido para el universo al principio, sino que es digno de recibir más honor aún que Moisés. Y de nuevo Moisés recibió mucho honor. Como les dije anteriormente, habló
con Dios cara a cara. Dios le permitió ver cuando menos la parte posterior de su gloria. Y cuando descendió del monte, descendió con su cara resplandeciente por haber visto la gloria de Dios. ¿Sí? Hizo milagros en Egipto. Hizo milagros en el desierto. Les dio de comer, les dio de beber. Pero Jesús tiene la distinción de ser algo que ningún hombre puede decir nunca que es. Nunca. Por santo que sea, por grande que sea, por más reconocido que sea, nunca ningún hombre, excepto Jesús, va a poder decir que es el unigénito Hijo de Dios. Ese honor, esa honra le corresponde única y exclusivamente a Él. Y como Hijo de Dios fue comisionado y enviado por el Padre a que lo diera a conocer al mundo como solo Él podía darlo a conocer. Porque esa era una de las razones por las que el Señor escogió al pueblo judío. Esa era una de las razones por las que el Señor escogió a Abraham y a su descendencia, para darse a conocer al pueblo, al mundo a través de ellos. ¿Sí? Por eso se nos dice desde Génesis, ¿qué es? 12 creo, en donde se nos dice que a través de la familia de Abraham serán bendecidas que todas las familias de la tierra. Porque ese era el propósito de la raza o de la religión judía, que dieran a conocer a Dios a toda la tierra. No más que ellos se adueñaron de Dios, no querían compartir a Dios, se adueñaron de las escrituras y a regañadientes hacían prosélitos, pero como les dice el mismo Señor Jesucristo a los escribas y fariseos, van y hacen prosélitos, pero cuando los logran convencer, los hacen doblemente hijos del infierno. Entonces esa era su misión, era su propósito. Y ahora envía al Hijo unigénito, ahora envía a su propio Hijo. Y le da más honra, más honor que al mismo Moisés, porque Él es el único que ha sido engendrado por Dios. Él es el único que tiene el ADN de la divinidad. En el Salmo capítulo 2, los versículos 7 al 9. Noten lo que dice ahí. Este es un salmo mesiánico. ¿Sí? Dice aquí, yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Este es el decreto que Dios le comunicó a esta persona, que es su hijo, para dar a conocer al mundo. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como vasijas de barro. A ningún otro hombre, a nadie más Dios le dijo eso excepto a su Hijo unigénito Cristo Jesús. Y por eso Cristo Jesús es mejor. Y lo vemos confirmado y una y otra vez a través del ministerio terrenal de Jesús. Constantemente lo vemos siendo exaltado por el Padre mismo y por las señales que Dios le dio para que hiciera en la tierra en determinados momentos que lo identificaron como el Hijo unigénito de Dios. Como ejemplo nada más, durante su bautismo vemos en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua y entonces los cielos se abrieron y Él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre Él. Y desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Nadie más que se haya bautizado le sucedió eso. Nadie más que se hubiera bautizado, Dios decidió que iba a permitir que su voz se escuchara desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Yo no sé cuántos haya bautizados aquí. Yo no sé en qué nombre los bautizarían, no sé a qué edad los bautizarían, no sé en qué iglesia los bautizarían, pero una cosa les garantizo, que cuando salieron de las aguas bautismales, sobre ninguno de nosotros descendió el Espíritu de Dios como paloma y dijo esas palabras acerca de nosotros, porque esa honra solo le pertenece a Jesús. Sucedió también en la transfiguración en Marcos capítulo 9 y el versículo 7, en donde dice, en eso vino una nube y les hizo sombra cuando Pedro, Jacobo y Juan estaban con el Señor en este monte de la transfiguración. Y desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado. ¿Y qué les dice?
escúchenlo. Escúchenlo. Así como escucharon a los profetas, así como habían escuchado a Moisés, escúchenlo a él mismo. Moisés les dijo que un día iba a llegar un profeta igual que él, al cual ellos iban a tener que obedecer. Pero en la forma más grande en la que Jesús fue exaltado, en la forma más grande que Dios lo exaltó, fue por medio de su resurrección. Por medio de su resurrección. En Hechos capítulo 2, los versículos 32 al 36, lean conmigo, dice: pues a este Jesús Dios lo resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. David mismo, dice el versículo 34, no subió a los cielos, pero sí dice: Dios dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Noten el versículo 36, sépalo bien todo el pueblo, ¿de quién? De Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí bien? El Padre, exaltándolo, el Padre, ¿sí? Por medio de su resurrección, dando a conocer que este sí era su Hijo, dándole mucha más honra, mucho más honor que al mismo Moisés. Noten lo que dice el versículo 4 y 5 de Hebreos 3. Porque toda casa es hecha por alguien, excepto si creen en la evolución, ¿verdad? Si creen en la evolución, entonces nadie hizo la casa. Pasaron millones y millones y millones de años y había un montón de piedras ahí, de lodo y árboles y todo. Y en millones y millones de años, de repente, ¡pum!, ahí estaba esta casa. Con agua, electricidad, con internet y todo. Creen en la evolución, así fue como sucedió. Pero si no creen en la evolución, entonces estoy confiado en que ustedes creen que toda casa es hecha por alguien. Pero noten, pero el que hizo todas las cosas es ¿quién? Dios. Versículo 5, muy importante. Como siervo, ¿agarraron eso? ¿Escucharon eso? Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. Noten aquí cómo a Moisés se le llama ¿qué? Siervo. Y se le conoce como siervo fiel sobre la casa de Dios. Y un paréntesis aquí, eso es lo que debemos desear ser nosotros también a través de nuestra vida. Ser fieles siervos en la casa de Dios. Ese debe ser nuestro corazón siempre. De serle fiel a Dios. Y al serle fiel a Dios, entonces vamos a servir fielmente en la casa de Dios. ¿Sí? Porque si nos ponemos a pensar, la iglesia es la esposa de Jesucristo, ¿verdad? Y nuestro mejor amigo nos ha dicho: ustedes están encargados de cuidar de mi esposa mientras yo vuelvo por ella. Y entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo estamos cuidando a la esposa de nuestro mejor amigo? ¿Sí? Debemos entonces de tener este mismo corazón de Moisés, de ser fiel en toda la casa de Dios y de dar testimonio de lo que el Señor ha hablado, de lo que Dios ha dicho a través de su palabra, de lo que Dios ha enseñado a través de Jesucristo, de lo que Dios viene y nos enseña a nosotros por medio del Espíritu Santo. Es una de las razones por las que tenemos home fellowships, ¿ok? Por las que tenemos grupos de hogar. Porque queremos reunirnos en grupos pequeños y platicar, dar testimonio acerca de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a través de las palabras que estudiamos todos juntos aquí en la iglesia. ¿En qué te está diciendo el Señor que es mejor en tu vida? ¿O a qué comparas tú en tu vida con el Señor y te das cuenta de que Él es mejor? De eso es de lo que se trata. Entonces Moisés se le llama siervo, se le reconoce como siervo fiel en la casa de Dios. Y de nuevo, ese es el corazón que todos debemos desear tener: ser siervos, fieles siervos del Dios que nos salvó por medio de su Hijo Jesús. Porque yo estoy seguro que todos aquí queremos un día llegar a la presencia del Señor y escuchar las palabras que aquellos siervos a quienes el Señor usa en una parábola, la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? A uno le dio 5, a otro 2, a otro 1, etc.
Un día vamos a querer llegar al cielo, un día vamos a querer llegar a nuestro destino final. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero oír estas palabras de parte del Señor Jesucristo en Mateo 25, 21. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo no sé ustedes, pero yo anhelo escuchar esas palabras. Yo quiero escuchar esas palabras. Digo, yo sé que voy a estar tan emocionado porque finalmente llegué a mi destino que a lo mejor ni atención voy a poner. Pero yo quiero escuchar esas palabras de los labios de mi Señor. Bien, bien, buen siervo y fiel. Fuiste fiel sobre Calvary Chapel San Diego en español. Fuiste fiel sobre tu propia familia. Fuiste fiel sobre las obras sobre las cuales yo te puse. Fuiste fiel en lo más mínimo que te mandé a hacer. Fuiste fiel. Fuiste fiel cuando entraste al baño y miraste todas esas toallas tiradas ahí porque los chamacos eso es lo que hacen cuando está el tiempo de la escuela y no llamaste al conserje para que las levantara. Tú mismo las levantaste y le echaste a la basura. Fuiste fiel con lo poco. Fuiste fiel en ver a aquel hermano que parecía que necesitaba la ayuda de alguien, el aliento, la oración de alguien y te acercaste con pena y todo, te acercaste y le dijiste, hermano, parece que hay algo mal contigo, ¿puedo orar contigo? Fuiste fiel en eso. Fuiste fiel en las cosas más mínimas que te di para hacer. ¿Y sabes qué? Porque fuiste fiel en lo poco, ¿sí? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que ni me voy a fijar en lo mucho. Me voy a fijar en el gozo de mi Señor. Ahí es donde quiero encontrarme. Ahí es donde quiero terminar, en el gozo de mi Señor. Y mientras esté aquí en la tierra, quiero vivir en el gozo de mi Señor también. Porque hay muchas cosas que vienen a querer robarnos ese gozo, ¿no es cierto? Vienen preocupaciones, problemas, la vida misma, el cuerpo que se está haciendo viejo y cada vez le duele otra cosa más, ¿verdad? Ya llegamos al punto en el que nos duele cada uno de los dedos de los pies y nos están empezando a doler los tobillos y sentimos que las rodillas en cualquier momento, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? ¿Verdad? Ya ven, tengo testigos, es lo que suele suceder. Pero en todo ello quiero vivir siempre en el gozo de mi Señor. Entonces Dios usó a Moisés para por medio de él darle la ley a su pueblo. ¿Sí? Dios usó a Moisés para por medio de él darle la ley a su pueblo. Y Moisés dio testimonio de las palabras que Dios le dio en el monte de Sinaí. ¿Sí? Gracias a Dios, porque Moisés nos trajo la ley del monte. ¿Sí? Fue una canción, ¿verdad? La ley del monte, ¿verdad? Ok. Vamos a volvernos. Gracias a Dios, porque cuando descendió del monte, descendió con la ley de Dios. ¿Saben por qué? Porque por medio de la ley nos damos cuenta de lo pecaminoso que somos. Y la ley, cuando nos deja ver lo pecaminoso que somos, nos obliga entonces a buscar la gracia de Dios. ¿Sí? Eso es lo que Pablo le dice a los Gálatas, ¿verdad? Que la ley es un ayo que nos lleva a ver nuestra necesidad de la gracia de Dios. Y qué bueno, entonces mucha gente maldice la ley, mucha gente no quiere saber nada de la ley, pero yo le doy gracias a Dios por la ley, porque por medio de la ley me di cuenta en realidad de cuán pecaminoso era y soy, y cómo no hubiera podido nunca encontrar un camino a la salvación excepto por medio de Jesucristo. Y por eso Juan nos dice en Juan 1 que la ley vino por medio de Moisés, pero ¿qué? La gracia y la verdad por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad, porque la verdad de lo que soy sería muy doloroso tener que aceptarlo si no tengo también la gracia de Dios para agarrarme de ella inmediatamente. ¿Verdad? Entonces, qué bueno que Dios lo usó. Y Moisés de nuevo dio testimonio de las palabras que Dios le dio en el monte de Sinaí. Noten el versículo 6. Cristo, en cambio, y aquí está el contraste. Moisés era siervo fiel sobre la casa de Dios. Cristo, en cambio, como hijo es fiel sobre su casa. ¿Se dan cuenta de eso? No es fiel sobre la casa de Dios, es fiel sobre su casa. Entonces, si Moisés fue fiel sobre la casa de Dios, y Cristo como hijo es fiel sobre su casa, ¿quién es Cristo? Es Dios.
Es Dios. Por eso Cristo Jesús es mejor. Pero noten lo que sigue diciendo. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos quienes. Nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Entonces, de nuevo, Moisés fue un siervo fiel sobre la casa de Dios, pero Cristo es fiel sobre su propia casa. Porque como hijo de Dios, Cristo Jesús es propietario de la casa. ¿No es cierto? Nuestros hijos, cuando entran a nuestra casa, ¿cómo entran? Como si fuera de ellos, ¿verdad? ¿Por qué entran así a nuestra casa si es nuestra? Porque saben, ¿sí?, que lo nuestro es de ellos y que lo de ellos es de ellos. No es cierto. Cada año que paso me doy más cuenta de eso, ¿verdad? De que lo mío es de ellos y un día lo va a ser completamente y que lo de ellos va a seguir siendo de ellos hasta más allá desde que yo me muera. Entonces, Cristo es fiel sobre su propia casa. ¿Por qué? Porque es como hijo, se siente propietario, es propietario de la casa de su Padre. ¿Sí? Y la casa de la que nos está hablando aquí de nuevo consiste de nosotros, la iglesia de Cristo, que a su vez consiste del pueblo judío, los hebreos a quienes se les está escribiendo esta carta, y el pueblo que ha sido adoptado por Dios al pueblo judío por medio de Jesucristo. Porque quiero que sepan algo, el Señor no ha terminado con los judíos todavía. El Señor no ha terminado con Israel todavía. Y la casa de Dios consiste tanto en ellos y nosotros juntos, que ahora consistimos en lo que es la iglesia de Jesucristo. Él pagó tanto el uno por el otro. Noten lo que se nos dice en Efesios capítulo 2, los versículos 11 al 20. Agárrate, Mr. Mesa. Ahí vamos, ¿ok? Versículo 11. Por lo tanto, ustedes que por nacimiento, noten, no son judíos y que son llamados incircuncisos, por lo que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Versículo 14, por Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz. Versículo 16. Y para reconciliar con Dios a los dos, noten, a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Versículo 17. Él vino y ustedes, que estaban lejos, les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. Por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Noten el versículo 20, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es ¿quién? Jesucristo mismo. Entonces no somos menos que los judíos, no somos más que los judíos, somos igual que ellos, porque tanto ellos como nosotros tenemos acceso a la salvación de nuestras almas eternas por medio del mismo Mesías que es Jesús. Por lo tanto, nunca debemos verlos como que son menos. He encontrado mucha gente y he conocido mucha gente que odia a los judíos, que odia al pueblo de Dios, que constantemente habla en contra de ellos, que constantemente les está deseando mal. ¿Okay? ¿Se acuerdan aquel camarada que se llamaba Hugo Chávez? Cómo maldijo ahí, nomás dentro de mis vísceras. Los maldijo. ¿Sigue Israel de pie? ¿Sigue Hugo Chávez de pie?
En ellos iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y Dios no ha terminado con ellos y nosotros debemos verlos como hermanos, aun cuando ellos a menudo a nosotros no nos ven como hermanos todavía. Debemos de orar por la paz de Jerusalén, porque sabemos que lo que va a traer paz a Jerusalén va a ser ¿quién? Cristo Jesús. Y por eso debemos estar orando por ellos. Entonces reconcilió a los dos pueblos, a los judíos y a los gentiles, a los circuncisos y a los incircuncisos. Y todos estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Noten lo que Pedro nos dice en 1 de Pedro 2, 4 y 5. Porque la casa de Dios sigue edificándose. 1 de Pedro 2, 4 y 5 dice: acérquense a Él, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. ¿Saben que eso es lo que estamos haciendo aquí? Estamos siendo usados como el Señor, como piedras. Y está Él edificando su casa. Y está edificando esa casa precisamente para que en esa casa nosotros, ¿sí?, como sacerdotes, santos, aceptos delante de Él en la sangre de Cristo, podamos ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Eso es lo que hacemos cuando cantamos. Eso es lo que hacemos cuando estudiamos la Biblia juntos. Eso es lo que hacemos cuando ofrendamos. Eso es lo que hacemos cuando oramos todos colectivamente, ya sea como congregación o en grupos. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos siendo edificados. Estamos permitiendo que el Señor nos use como piedras, ¿verdad? Y algunos tenemos cabeza como piedras, ¿verdad? Pero estamos permitiendo que nos use como piedras para edificar su casa. Cada uno de ustedes es una piedra escogida por Dios para edificar esta parte de su casa. Y son necesarios cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes son una parte importante de lo que esta iglesia hace por medio del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Y el Señor sigue edificando esa casa y la va a seguir edificando. Pero luego noten lo que dice la segunda parte del versículo 6. Si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Nosotros somos parte de la familia de Jesús si nos mantenemos firmes. Y eso solamente puede llevarse a cabo, mis hermanos, cuando nuestra fe es una fe verdadera. Esa fe verdadera es la que nos ayuda a permanecer firmes aún en medio de las tribulaciones, aún cuando las cosas se ponen difíciles, aún cuando sentimos que quizás sea mejor simplemente darnos por vencido y volvernos atrás, aún cuando las circunstancias a veces nos lleven a decir: ¿para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué seguir con esto? De todas maneras hay cosas que no me salen bien, de todas maneras tengo problemas, de todas maneras estoy adicto a las drogas, de todas maneras estoy engañando a mi esposa, de todas maneras estoy robando en la compañía. ¿Para qué seguir con esta farsa? Aun cuando a veces llegan todos esos pensamientos a nuestra mente y nuestro corazón, cuando la fe que hay en nuestro corazón es verdadera, esa fe nos lleva a aferrarnos más a Dios. Nos lleva a aferrarnos más a Jesucristo y confesamos nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. ¿Sí? Cuando tenemos esa fe verdadera, entonces podemos mantener la confianza que tenemos en el Señor firmes hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza que tenemos de un día estar en el cielo y ya no tener que estar luchando contra este cuerpo de pecado, ya no tener que estar luchando contra el enemigo de nuestras almas, ya no tener que estar luchando con lo que este mundo nos avienta cada rato. Se mantiene viva esa esperanza. Y el escritor a los hebreos estaba exhortando a aquellos que se sentían con ganas de volver atrás, como quizás algunos de nosotros nos sintamos hoy, con ganas de volver atrás. Y aunque hemos cantado muchas veces, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Lo que estamos pasando ahorita nos está diciendo: a lo mejor es mejor volver atrás. Sí, entonces el escritor les está exhortando a ellos y a nosotros a que permanezcan firmes en Cristo hasta el final.
porque al hacerlo recibirán los beneficios que solo el creer en Cristo trae a todo aquel que pone su esperanza en la obra que Él hizo en la cruz. Les está tratando de recordar: yo sé que la situación es difícil, yo sé que están sufriendo persecución, yo sé que están sufriendo aflicciones, pero déjenme recordarles algo: que si su fe es una fe verdadera, entonces van a poder mantener esa confianza firme, no importa qué esté pasando, y se van a gloriar, no en que sean librados de las diferentes situaciones que van a tener que enfrentar en el mundo, sino que van a gloriarse en la esperanza que tienen en Jesús. ¿Cuál es la esperanza que tenemos en Jesús? Que un día vamos a estar ¿dónde? Un día vamos a estar con Él en el cielo. Esa es la esperanza que tenemos en Jesús. Esa es finalmente la esperanza que debe haber en nuestro corazón. Queremos que nos sane, queremos que nos salve, queremos que nos libre de las aflicciones, de las persecuciones, de las tribulaciones. Claro que lo queremos, somos seres humanos, pero nuestra mayor esperanza es estar un día en el cielo con Él. Si no la es, debe ser. ¿Sí? Por eso Pablo les escribe a los romanos en Romanos 5, los versículos 1 al 5, noten: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también, noten, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, dice el versículo 3, sino que también nos regocijamos ¿en qué? ¿Qué dice ahí? ¿En serio? ¿En serio? ¿Nos regocijamos en los sufrimientos? Nos regocijamos en ellos. Al saber que esto no es todo lo que hay para mí. Al saber que quizás tenga que pasar por esto ahorita, pero Dios tiene algo más para mí después. Porque su amor nunca falla, cantamos hace unos momentos, ¿no es cierto? ¿Sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos, noten, sabemos que los sufrimientos producen resistencia y la resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Versículo 5, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Serían ustedes? Esa es nuestra gloria, mis hermanos. Esa es en realidad nuestra gloria. En serio, jóvenes, ahorita se pueden gloriar en sus fuerzas, ahorita se pueden gloriar en su hermosura, ahorita pueden gloriarse en su habilidad para hacer un montón de cosas que yo a mi edad no puedo hacer. Pero ¿saben qué? Como se ven, me vi, y como me ven, nomás que no tan guapos, se verán. Por eso, no le hacen qué edad estemos, no le hacen qué etapa de nuestra vida estemos. Nuestra esperanza debe estar puesta en Jesús. Nuestra esperanza debe estar puesta en Él y solo Él, reconociendo que Él es mejor de que cualquier cosa que pudiéramos lograr tener aquí en la tierra. En Filipenses, noten lo que dice en Filipenses capítulo 1 y el versículo 6. Dice: estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué dice ahí? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando estamos pasando por todas esas aflicciones, cuando estamos pasando por las tribulaciones, cuando estamos pasando por esas cosas que están constantemente sobre nosotros, ¿saben qué? Podemos volvernos a la palabra y saber que aun cuando nosotros nos estemos sintiendo débiles y nos estemos sintiendo acosados y estemos sintiendo como que no vamos a poder más, podemos estar seguros de que porque Él comenzó la obra en nosotros y nos ha dado ese don de fe en su gracia, Él va a perfeccionar también, o nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. A los Corintios, Pablo les escribe en 1 Corintios 1, versículos 6 al 8. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que nada les falta en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a quedarnos ahí. Noten,
Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que nada les falta en ningún don mientras esperan en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, todos y cada uno de nosotros tenemos dones de parte de Dios que los debemos usar para glorificar su nombre. Y noten, no nos falta ningún don. Nadie puede decir que no tiene un don para usar, nadie puede decir que no tiene un don para glorificarlo. A través de ese don Él está confirmando el testimonio acerca de Cristo en nosotros, porque Él dijo que a todos los que creyeran, estas eran las cosas que los iban a seguir en donde quiera que fueran a predicar el Evangelio. Y la manifestación de poder se puede hacer a través de todos y cada uno de nosotros. Entonces, tienen todas estas cosas y nada les falta en ningún don mientras esperan, y todos, espero que todos estemos esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Noten el versículo 8, el cual también los confirmará. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que sepan algo, no depende de ustedes el ser irreprensibles el día que Jesucristo venga. ¿Me escucharon? No depende de ustedes el ser encontrados irreprensibles el día que Jesucristo venga. ¿De quién depende? De Él. De Él. Si nosotros nos aferramos a Él. Si nosotros nos agarramos a Él. Me acuerdo de mis hijos cuando estaban los dos chiquitos todavía. ¿Sí? Y me iba a ir a trabajar. Y trabajaba bien lejos. Pero cuando sabían que me iba a ir de viaje por el trabajo o algo, me acuerdo que se agarraban de mis tobillos, ¿sí? Y tenía que caminar con ellos agarrados de mis tobillos enfrente o colgados de mis tobillos, arrastrándolos por toda la casa. A mi esposa le gustaba porque limpiaba el piso con ellos y no tenía que hacerlo ella. No es cierto, no es cierto. No es cierto, mija, ¿ok? No es cierto. I'm kidding. Pero mis hermanos, así tenemos que ser con nuestro Dios nosotros también. Aferrarnos a sus tobillos. La palabra de Dios dice que si no nos hacemos como niños en la forma de creer, no podremos ver el reino de Dios. Tenemos que ser como los niños con nuestra fe en Cristo. Tenemos que creerle todo lo que nos dice, como nos lo dice, aceptarlo, porque Él lo está diciendo, porque Él es un fiel sacerdote, porque Él fue fiel a aquel que lo constituyó como apóstol y sacerdote, y porque Él es fiel para siempre podemos confiar en Él. Amén. Y la fe, cuando la fe es verdadera, se aferra a Él aún en los momentos más difíciles. Y podemos soportarlo todo. Y podemos perdonarlo todo. Y podemos creerlo todo. Y podemos esperarlo todo. Espérense. Me suena a un capítulo que Pablo escribió en 1 de Corintios. ¿Acerca de qué? Del amor. Que todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros deseamos tener para con nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que Él es fiel hasta el final. Y por eso nos aferramos a Él, porque si no nos aferramos a Él, vamos a aferrarnos a cualquier cosa que sintamos que puede salvarnos de la situación en la que estamos y no a quien debemos aferrarnos. Por último, aquí esta mañana, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos 23 y 24. Y esta es mi oración en esta mañana para todos nosotros. Esta es mi oración en esta mañana para que todos nosotros nos entreguemos finalmente a la gracia y misericordia de Dios y permitamos que Él haga en cada uno de nosotros lo que solamente Él puede hacer. Esta es mi oración y espero que sea la oración de todos nosotros también aquí esta mañana. 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. ¿Se fijan ustedes? Vamos a leerlo todos juntos, a la misma vez, ¿ok? A la misma vez, todos juntos, haciendo la oración de nuestro corazón, ¿ok? 1 Tesalonicenses 5, versículo 23 y 24, comenzamos. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser,
espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, porque una vez más confirmas a nuestros corazones que nuestra única esperanza en realidad está en ti. Que no hay nada, oh Dios, en este mundo que pueda llenarnos de esa esperanza gloriosa de estar un día en tu reino, excepto tu Espíritu Santo, el cual recibimos al poner nuestra fe en ti, Señor. Esa fe que salva, esa fe que cambia, esa fe que transforma, esa fe que abre las puertas, oh Dios, de la esperanza en nuestros corazones y en la cual hoy, oh Dios, confesamos que permanecemos. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí esta mañana. Te pido por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo por Facebook. Te pido por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos van a ver mañana por YouTube, por Vimeo. Señor, que esta oración que hemos hecho ahorita, que esta plegaria que hemos levantado a ti ahorita, Señor, se haga realidad en cada una de nuestras vidas, Señor. Que podamos confiar en que tú, nuestro Dios de paz, nos puedes santificar por completo, aun cuando no nos sentimos santos. Que tú puedes guardarnos irreprensibles en todo nuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Ayúdanos a dejar de confiar en nosotros mismos. Ayúdanos a dejar de confiar en nuestros esfuerzos. Ayúdanos a dejar de confiar en nuestro buen comportamiento. Ayúdanos a dejar de confiar en cualquier cosa que no sea nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, aquel que es fiel al llamado que tú le hiciste de ser nuestro apóstol y nuestro sacerdote. Señor, ayúdanos a poner toda nuestra esperanza en ti por medio de Él, siendo dirigidos por tu Espíritu Santo. Tú que nos llamaste, eres fiel. Tú que nos llamaste, cumplirás todo esto en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a creerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y ayúdanos, Señor, a salir de este lugar con esa esperanza que no decepciona, con esa esperanza que nos lleva a seguirte más de cerca, a amarte con más fervor, a servirte con todo lo que somos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos hoy y siempre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: